Muy buenas noches. Hoy estamos a 2 de diciembre del año 2023. Son las 8:25 de la noche y vamos a hablar un poco del Esequibo. Así como hay influencers, youtubers que opinan, incluso con base, sobre el Esequibo, yo voy a leer aquí algunos escritos, algunos tweets incluso de WhatsApp, de Twitter, pues del X, y luego vamos a reaccionar, a tomar una opinión al respecto. Dice Rocío San Miguel: la decisión de la Corte Internacional de Justicia es un revés para Venezuela, que pone de relieve que la estrategia de defensa del territorio del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia ha sido errática. A ver, lo volvemos a leer. La decisión de la Corte Internacional de Justicia es un revés para Venezuela, según Rocío San Miguel, que pone de relieve, de manifiesto, que la estrategia de defensa del territorio del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia ha sido errática. El fallo de hoy, dice Rocío San Miguel, tiene innumerables imprecisiones emitidas por la Corte Internacional de Justicia sobre el fondo del asunto, que justamente deben llevar a la mejor defensa del caso. Se debió haber pedido medidas cautelares, empezando por ahí, por parte de Venezuela, paso por paso, desde el momento que la Corte Internacional de Justicia declaró su competencia para conocer del caso, para que cese la explotación de recursos por parte de Guyana en el territorio del Esequibo. Esto es imperdonable, se lo dice Rocío San Miguel. Se sigue burlando el señor Daniel Lara Farías de Yulimar Rojas, que hay una persona que sale a brincar por ahí y dice despectivamente y la llama chavista a una persona que nunca en la vida ha hecho deporte, pues, sino lo que hace es beber aguardiente y sus asuntos personales, pues, no nos interesa. Pero referirse a Yulimar Rojas de esa manera es como se lo he dicho yo en videos anteriores, que significa, es como ofender a la vino tinto. Cuando tú amas, te apasionas, lloras, ríes, y cada quien pone de lado sus creencias políticas, religiosas y lo que sea, y todos somos Venezuela, y lloramos por la vino tinto, y luchamos por la selección de fútbol de Venezuela. Para mí, Yulimar Rojas representa lo más alto que puede llegar un venezolano en cuanto a Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Faltarle respeto a Yulimar Rojas es faltarle respeto a Venezuela. Aquí aparece otra persona que tergiversa la situación, hablando de que el caso del referéndum consultivo es como darle carta blanca al gobierno para provocar un estado de excepción y así aplazar las elecciones. Yo te voy a decir algo, a esta persona que no la voy a nombrar, y sacó un video que no lo voy a publicar. Resulta, pasa y acontece que la defensa del territorio de Venezuela es incluso mucho más importante que unas elecciones presidenciales, les guste o no. Es muy demasiado importante, independientemente que el gobierno sea corrupto y todos los adjetivos que yo no puedo probar. Vivo en Venezuela y tengo que acatar las leyes de Venezuela. Yo tengo que cerrar filas con los venezolanos en favor de nuestro territorio.
Desde La Haya, desde que se supone que es el tribunal más alto del mundo, de las Naciones Unidas, dicen esto, por unanimidad, o sea que no hubo nadie que defendiera a Venezuela ya. En espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá, como una orden, de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio, por el cual la República Cooperativa de Guyana, si se hacen llamar ellos, luego de liberarse de los ingleses, sin tomar en consideración el acuerdo de Ginebra, que fue mucho antes de la declaración de la independencia, por lo cual la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control absoluto sobre esa zona, señaló la jueza Joan Donongue, presidente de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué significa? Que se van a meter las grandes potencias a enfrentar a sangre y fuego con misiles y tecnología contra Venezuela, y en caso de que nosotros querramos recuperar nuestro propio territorio. Es como entregar nuestra casa, las llaves de nuestra casa a otra persona que no es de nuestra familia, ni pertenece de ningún parentesco con nosotros, ni tuvo nada que ver con nosotros, pero simplemente nacieron ahí, bajo una circunstancia de prácticamente de invasión, ¿sí? De invasión que hizo Inglaterra del lado arbitral de París de 1899. Lo volvemos a leer. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, ordena evitar acciones que lesionen derechos de Guyana sobre el Esequibo. La Corte Internacional de Justicia ordena a Venezuela evitar acciones que lesionen derechos de Guyana sobre el Esequibo. Maduro reitera a F que desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa con Guyana, porque no están reconociendo ni los documentos históricos ni los derechos históricos de Venezuela con relación al grado de pertenencia que tenemos los venezolanos sobre ese territorio. Si ustedes desconocen nuestros derechos, ¿cómo nos pueden ordenar a nosotros no hacer valer nuestros derechos ante esta situación tan lamentable? El mundo, dice aquí, la Corte Internacional de Justicia no suspende el referéndum del Esequibo, pero advierte a Venezuela. Nis Ron, Guyana, presidente de Guyana, pide a Venezuela cumplir con medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia. Sí, claro, te conviene. Miren esto, la comunidad del Caribe, el famoso CARICOM, que tanto el presidente Chávez regó con una manguera de petróleo por todos esos países, hacen un comunicado oficial y así le pagan con esta moneda a Venezuela después de tanto apoyo petrolero. Miren esto, el CARICOM dice: Venezuela no puede, mediante un referendo o de otro modo, violar el derecho internacional y desacatar la orden del más alto tribunal del mundo. Ahí está lo que sembró el presidente Chávez. Cría cuervos y te sacarán los ojos. CARICOM exige que Venezuela prosiga con sus reclamaciones dentro de la ley y el proceso legal. Sigue el CARICOM demostrando fuerza, ¿no? Unido, esos países caribeños que más bien quieren apoderarse de las pocas islas que le quedan a Venezuela, como la isla de las Aves, como los Roques, o sea, dejarnos prácticamente sin ningún tipo de territorio, ¿no?
ni siquiera la plataforma continental, o sea, la salida al Mar Caribe, mucho menos al Atlántico y todo eso. CARICOM exige que Venezuela, esos que tuvieron mucha donación y regalo de petróleo, exige que Venezuela prosiga con sus reclamaciones dentro de la ley y el proceso legal. Esto es un jamón, dicen acá, que Venezuela siga reclamando mientras Guyana siga vendiendo nuestro petróleo. Tenemos que tener sentido de pertenencia. Delcy Rodríguez plantea, Delcy Rodríguez cree que con estas medidas el Tribunal Internacional señala a Guyana como un ocupante de facto de la zona, al tiempo que le pide poner fin al otorgamiento de concesiones a empresas petroleras para explorar en áreas que Venezuela considera pendientes por delimitar. Y está en zona de reclamación, se están beneficiando y explotando el petróleo. Delcy Rodríguez, Guyana salió trasquilada en la Corte Internacional de Justicia, eso es lo que dice la vicepresidenta. El Almagro, que siempre ha sido antivenezolano, de allá de la OEA, pues. Almagro califica de fundamental petición de la Corte Internacional de Justicia a Venezuela de evitar provocaciones a Guyana. Vete a comer un cambur, Almagro. La República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre la zona. Esto es un desastre. Los guyanenses sacan el petróleo en reclamación, de la zona de reclamación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos leer acá? Ajá, tenemos otro comunicado acá. La Guyana Esequiba, el día en que Venezuela evitó una guerra pero perdió una gran oportunidad. Esto fue en 1969, vamos a leerlo. En el marco de un nuevo episodio de tensión entre Venezuela y Guyana por el Esequibo y las pretensiones de explotación petrolera de este último, resulta importante recordar aquellos antecedentes poco conocidos por parte del Estado venezolano en ejercer soberanía sobre este territorio. Una crónica que narra lo sucedido en 1969, hace 54 años, donde ambos países estuvieron a punto de entrar en un conflicto armado y donde había gente dentro de Guyana que querían cedularse venezolano y querían pertenecer a Venezuela. No se les hizo caso. El gobierno de Caldera fue un gobierno cobarde, en verdad. Un cobarde, con toda la extensión de la palabra. Carlos Carrasco Muro publicó el 29 de septiembre del 2023. Son las 6 de la mañana del 2 de enero de 1969. Caracas, aún soñolienta de la víspera del Año Nuevo, la avenida Bolívar se encuentra despejada de autos y las nubes, como grandes algodones, cubren los picos del Ávila. En muchos hogares y clubes de reunión, las tertulias familiares giran en torno al nuevo presidente electo Rafael Caldera, el cobarde, el traidor, el que le ha hecho mucho daño a Venezuela. Los venezolanos se sienten orgullosos de su identidad por ser testigos de una transición política inédita, porque era derrotado Acción Democrática por primera vez en esa época. Para la época, la alternancia del poder de un partido a otro por vías democráticas y pacíficas. En esa fría mañana del 2 de enero de 1969, a 1.600 kilómetros de Caracas, estalla una rebelión que hasta hoy en día es poco conocida para los venezolanos.
En las interminables sabanas de la provincia del Alto Tacutu Alto Esequibo, la novena región de Guyana, también llamada Rupununi, la joven líder indígena Valiere Paul Har, hay que recordarla, la joven líder indígena Valerie Paul Har declara la separación de esa región del gobierno de la capital de Guyana, Georgetown, liderado por el primer ministro Forbert Burhan. Valeria Har, una líder indígena que piensa en grande. Es un subtítulo. Vamos a leer. Vamos a recordarla. Valeria Har es una mujer atractiva de cabello negro largo, lacio. Posee una mirada intimidante. Tenía carácter, personalidad, firmeza y un tono de voz fuerte. Pertenecía a la etnia ancestral de los Wapishana. Gracias a su herencia familiar, disponía de grandes extensiones de tierras que normalmente se utilizaban para la siembra y el ganado. Sin embargo, existía un profundo problema en Guyana, que la comunidad internacional desconocía qué impulsó esta insurrección. La comunidad internacional de esa época desconocía de este caso. ¿Y qué impulsó esta insurrección? Luego de 1966, cuando el país sudamericano obtiene su independencia del Reino Unido, se establece una política centrada en las personas afrodescendientes, excluyendo social y económicamente a las personas de etnias indígenas, hindúes y descendientes de europeos que formaban parte del país. Esta política de exclusión fue socavando la identidad de muchos ciudadanos guyaneses, especialmente los de origen indígena, que no sentían el amparo de la ley para proteger sus vidas y sus costumbres. Había segregación racial. O sea, los excluían, pues había segregación racial, estoy leyendo acá. En esos momentos de tensión, el partido amerindio de Guyana, que concentraba las 5 etnias indígenas más importantes del país, renueva una discusión política de vieja data respecto a la soberanía de sus territorios y la legitimidad de Burhan para gobernarlos, ya que estos grupos se concentraban en el área geográfica que Venezuela reclamaba para sí, el Esequibo. Venezuela juega al espionaje. Valeria Har, como miembro influyente del partido amerindio de las 5 etnias, no pierde tiempo para tomar esta tesis y desarrollarla a una estrategia política a gran escala en el año 1968. Establece conexiones políticas secretas con funcionarios del gobierno venezolano y funcionarios castrenses, con el objetivo de iniciar una separación del territorio del gobierno guyanés. La respuesta por parte de Venezuela, en primer lugar, fue positiva, aunque no se trataba de una profunda empatía con las etnias indígenas. Hubo discriminación también por parte de las élites caraqueñas, ¿no? No se trataba de una profunda empatía con las etnias indígenas del Esequibo. Después de todo, la clase política venezolana no había hecho grandes esfuerzos para incluir socialmente a las etnias indígenas de su territorio. En la prensa regularmente se evidenciaban abusos policiales hacia las comunidades guayú en el estado Zulia y tribus de pemones en el estado Bolívar. Realmente la razón de la respuesta de Venezuela estaba impulsada por los deseos nacionalistas de militares venezolanos.
En la Academia Militar, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se impartió un plan llamado Hipótesis Negras, cuyo objetivo se basaba en una recuperación militar del Esequibo. Ahí sí había valentía, coraje durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Esa visión 10 años más tarde estaba latente en los cuarteles, a la espera del momento adecuado. Además, el impasse del año 66, 1966, cuando soldados guyaneses intentaron invadir la isla de Anacoco, de soberanía venezolana, seguía presente en el imaginario castrense. En los últimos meses de 1968, Valeria Harr y el gobierno venezolano colaboraron estrechamente en la formación de milicianos, miren para la época, milicianos, en el estado Bolívar de Venezuela. Se entrenaron a centenares de campesinos guyaneses que iban a participar en la rebelión. Por otro lado, la Dirección General de Policía de Venezuela y los componentes de inteligencia del ejército lograron penetrar en los círculos más influyentes de Guyana. El espionaje venezolano en Georgetown se volvió sumamente complejo, donde existían miembros activos de la sociedad guyanesa dispuestos a apoyar una rebelión que concluyera con la anexión de al menos 5 provincias al territorio venezolano. Se pone en marcha la rebelión. En diciembre de 1968, la conspiración está consolidada. Los componentes de infantería del ejército de Venezuela penetran secretamente al territorio guyanés y se posicionan en la sabana de Rupununi. Gracias al trabajo de espionaje, la policía guyanesa oculta la transgresión venezolana en Guyana. Mientras tanto, Valeria Harr coordina la organización de los habitantes de la provincia para la rebelión, la mayoría conformada por indígenas y descendientes de europeos, todos en contra del gobierno de Former Burhan. A pesar de contar con el apoyo venezolano, Valeria Harr rechaza el envío de armamento pesado. Craso error. Para los ojos del mundo, quiere que esta rebelión se vea como una acción popular, según ella, llevada por las personas más humildes y discriminadas que lo más seguro serían aplastar esa rebelión sin la fuerza, sin el poder de la fuerza militar. En la mentalidad de la época, el método para alcanzar el poder por parte de la Revolución Cubana aún estaba muy presente en los tiempos de guerrilla, de montaña y cosas así, Sierra Maestra, Che Guevara y esas cosas. Y la líder guyanesa quería copiarlo. En la madrugada de 1900, vamos a ver, en la madrugada del 2 de enero de 1969, Valeria Harr activa la rebelión. Se comunica con los militares venezolanos posicionados en el estado Bolívar para empezar a recibir el apoyo de las fuerzas militares venezolanas. Las primeras horas transcurren sin respuesta alguna y los rebeldes toman la ciudad de Leten, el principal poblado de la provincia de Tacutu, Alto Esequibo. Los rebeldes ocupan las instalaciones e instituciones del gobierno guyanés en la ciudad, mientras que las personas leales a Burhan, creo que era el presidente de Guyana, ¿no?, huyen hacia la sabana abierta en búsqueda de refugio. Las principales vías de comunicación también están tomadas por los rebeldes. La democracia venezolana, subtítulo, está en una encrucijada. En Venezuela la situación es diferente.
Todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional saben sobre la operación en el Esequibo. Sin embargo, no hay decisión política clara. Bajo un sol abrasador y el calor de las primeras horas de la mañana, los pilotos de la aviación venezolana se encuentran en Ciudad Bolívar. La mayoría están conscientes que pueden ir a una guerra. Muchos se despiden de sus familias en la base aérea. Otros llaman a escondidas de sus superiores hacia esos hogares soñolientos. Por el año nuevo, la ilusión de los soldados de pelear y volver como los héroes que recuperaron el Esequibo llena de ambición sus mentes y corazones. En Caracas se presenta una reunión de emergencia entre el ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Iribarren Borges, el ministro Interior de Justicia Reinaldo Leandro Mora, el general de brigada Raúl Jiménez Gainza, el capitán Jacobo Yepes Daza y el representante de Acción Democrática Orlando García, cercano al diputado por el estado Táchira, el señor Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, la decisión que debía tomar no dependía de ellos solamente. En pocas semanas iniciaba gestión un nuevo gobierno presidido por otro. Lamentable, el partido COPEI. Por esta razón, el presidente electo Rafael Caldera y el presidente saliente Raúl Leoni se comunican vía telefónica para determinar qué acción tomar. La respuesta consensuada fue esperar por el desarrollo de la rebelión, lo dejaron solos, y no manifestarse ni brindar apoyo militar a los rebeldes, los dejaron solos a la buena de Dios. Una proclama impotente. Para la 1 de la tarde la provincia estaba tomada por los rebeldes. Desde el aeropuerto de Leten, Valeria Hart lee una proclamación ante más de 100 campesinos rebeldes, en su mayoría mujeres, todos con escopetas, se autocalifican como un movimiento guyanés venezolano, gubeno, y ondean una bandera tricolor con una estrella verde en el centro. Esta era la señal acordada para activar el apoyo del gobierno venezolano hacia la rebelión. Ya el sol indica que son las 3 de la tarde de ese día del 2 de enero de 1969 y Venezuela no responde, por desgracia. Desgraciado Caldera. Sin preverlo, el ejército guyanés empieza a tomar la ciudad de Leten. Valeria Hart intenta desesperadamente llamar a los espías venezolanos en Georgetown. No sabía que pudo haber salido mal, nadie responde, la dejaron sola. El silencio se apodera de los grupos rebeldes, traición, que imaginan con terror sus destinos y fracasan. Algunas mujeres con su rostro sudado por la jornada aguantan sin éxito las lágrimas de la frustración y el dolor. Los campesinos deciden huir del aeropuerto y se atrincheran en sus casas. Valeria Hart, junto con su esposo, toma la decisión de buscar personalmente la ayuda venezolana prometida. Ambos toman una avioneta y se dirigen a Santa Elena de Guairén, en el estado Bolívar. Los miembros de la Guardia Fronteriza Venezolana los reciben con caras de incrédulos y emocionados ante la historia de Valeria Hart y el peligro que significa para Venezuela que su rebelión fracase. Rápidamente los militares venezolanos envían en otra avioneta a la rebelde pareja hasta Ciudad Bolívar, con el fin que establecieran contacto directo con el gobierno en Caracas. Subtítulo: los yanquis también se la juegan. Según el novelista David Baldacci, los pequeños detalles llevan a grandes resultados. La gente no mete la pata con las cosas importantes, la mete
con los pequeños detalles. En este episodio de la historia, esto no podría ser más cierto. De las personas leales al presidente Burhan, que logran huir de Leten, existía un grupo de adventistas estadounidenses que bajo el terror causado por los rebeldes se comunican a través de un radiotransmisor con la embajada de los Estados Unidos en Georgetown. Queda abierta la posibilidad de que se informe, se comunique a través de estos adventistas la situación de los rebeldes, pues, de lo que estaban haciendo. La comunicación con Washington se establece rápidamente, al igual que en Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos atravesaba un proceso de transición entre la administración saliente del demócrata Lyndon Johnson y el presidente republicano electo Richard Nixon. Eso retarda un poco la postura a tomar. Sin embargo, bajo el esquema de la Guerra Fría y la similitud de esta rebelión con la Revolución Cubana, la Casa Blanca califica el movimiento como una amenaza comunista para la región, desgracia, de América Latina. Inmediatamente los estadounidenses establecen comunicación con el Reino Unido, con Inglaterra, nada más y nada menos, que fue quien creó ese problema y esa república, para notificar la amenaza que se yergue sobre su excolonia. El gobierno británico alerta a Forbes Burhan, quien empieza a movilizar sus tropas hacia Letén inmediatamente. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, advierte al gobierno venezolano que, como ahora la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, que advierte al gobierno venezolano, o sea, nosotros nos dan muchas órdenes, muchas órdenes, que cualquier acción o apoyo militar hacia los rebeldes de Rupununi en Guyana se traducirá en el retiro de la ayuda americana antisubversiva y una posible intervención en su territorio de la Royal Navy, la rama naval de las Fuerzas Armadas Británicas. Nada más y nada menos. Amenazas siempre contra Venezuela. En una época donde las guerrillas urbanas y la amenaza comunista de Cuba mantenían un asedio permanente hacia las instituciones democráticas venezolanas, el costo político de Venezuela se volvía muy alto. No podían dejar de recibir la valiosa ayuda occidental para la época. Además, esto podría poner en peligro la estabilidad del país de cara a la primera transición de poder pleno de un partido político a otro. Una bandera de modernidad y progreso que la sociedad venezolana esperaba con ansias. La decisión fue clara: desmantelar toda la operación y borrar cualquier rastro de participación venezolana en la rebelión. Nadie quería ver con eso. No querían quedar mal ni ante los británicos ni ante los norteamericanos, estadounidenses. En cuestión de horas, las Fuerzas Armadas conocieron la nueva orden. No faltaron los componentes que, bajo la ilusión de pelear una guerra por el honor y la recuperación de un territorio, quisieron desobedecer y continuar el apoyo de la insurrección de Valeria Harr. Sin embargo, las maniobras del capitán Raúl Jiménez y el capitán Jacobo Yepes evitaron cualquier contradicción. La realidad del fracaso. Qué doloroso es toda esta historia, ¿no? Para el momento en que Valeria Harr llega a Ciudad Bolívar, la decisión está tomada. No obstante, nadie tiene órdenes de informarle a la líder rebelde de las decisiones por parte del gobierno venezolano. Los militares, apenados por la decisión de sus superiores, se ofrecen para llevarla a Caracas y que así pueda hablar directamente con representantes del gobierno.
Har llega de noche a Caracas, no sabe que a 1600 kilómetros tropas guyanesas con lanzallamas, miren esa carnicería, esa masacre, esa crueldad, incendiaron las casas de los campesinos rebeldes del Rupununi. Dos oficiales del ejército aguardan con ella y su esposo en el centro de Caracas, específicamente en el Hotel El Conde. La intención de la pareja es poder hablar directamente con el presidente Raúl Leoni. Luego de 2 horas de espera, el ministro de Relaciones Exteriores, Iribarren Borges, y el ministro del Interior y Justicia, Leandro Mora, llegan al hotel, se excusan de no poder ser recibidos por el presidente, quien se encontraba en ese momento, entre comillas, con un malestar gripal. Ambos explican el riesgo que supone para la seguridad nacional venezolana seguir apoyando la rebelión e informan sobre la actual situación en Guyana, ya controlada completamente por Forbes Burhan. Valeria Har se siente devastada. Ya no puede regresar a su hogar, nunca más. Los campesinos con quienes compartía su proclama en la tarde, para esa hora la mayoría se encuentran arrestados o muertos. La sangre se tiñe en Leten y hierve su corazón. Har se siente con todas las promesas hechas a sus compañeros se desvanecen, así como la niebla se desvanece la brillante cruz del Ávila vista desde el hotel esa noche. Ya con el sabor de la derrota y la traición, la rebelde pareja solicita protección para aquellos campesinos sobrevivientes. La opción que ofrece Leandro Mora es concederles la nacionalidad venezolana y así ofrecerles resguardo como ciudadanos frente a la persecución de Forbes Burhan. Valeria Har acepta, por supuesto, la propuesta, no le queda otra. Y así se cierra un capítulo no muy bien documentado en la historia oficial venezolana. Esto derivó en una crisis diplomática con Guyana a través de las acusaciones de las Naciones Unidas. Fíjense cómo vuelven a intervenir las Naciones Unidas con la Corte Internacional de Justicia. Esto derivó en una crisis diplomática con Guyana a través de acusaciones en las Naciones Unidas hacia el Estado venezolano, siempre los malos de la película. Hubo un estimado de 100 a 300 muertos rebeldes. Al menos 53 viviendas indígenas fueron incendiadas. Se presentaron más de 100 denuncias de violaciones a los derechos humanos y tratos de tortura a los rebeldes. Aproximadamente 147 indígenas de la etnia Macushi y Guapichana fueron detenidos y condenados a prisión. Por su parte, Venezuela concedió la nacionalidad a 120 personas involucradas en la rebelión. Rafael Caldera en verdad fue un demonio, un traidor. Esto fue en la primera presidencia de Rafael Caldera. Y en la segunda presidencia de Rafael Caldera, Dios mío bendito, Cristo, se ponen en libertad personas que se hicieron famosas gracias a los medios de comunicación social, que participaron en un golpe militar, faltando el juramento de defender la Constitución y estar subordinados ante su comandante en jefe, en el presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez. Personas que violentaron la democracia en ese momento.
persiguieron al presidente Pérez y buscaron asesinarlo. Lo intentaron 2 veces y se derramó mucha sangre. Y personas que actuaron con violencia y con terrorismo, utilizando las armas del Estado, fueron indultados precisamente en el segundo gobierno de Caldera. Y estas personas encontraron la posibilidad y fueron astutos porque tuvieron financiamiento, les ofertaron apoyo a cambio de seguir algunos lineamientos, de ser manipulado por las grandes esferas del poder de la plutocracia venezolana, los medios de comunicación social, Fede Cámara, etc. Y resulta que fueron muy hábiles. Luego de haber tomado las armas de la República para dispararle a los hermanos venezolanos, para accesar al poder y formar un tipo de juicio militar al estilo del Che Guevara en la cabaña allá en Cuba, estas personas se mostraban dóciles, democráticas, salían grabadas en televisión cuando les preguntaban, ¿usted cree que Cuba es una dictadura? Sí, sí, es una dictadura. ¿Usted estaría dispuesto a entregar el poder una vez que finalice su mandato? Por supuesto que estaría dispuesto. Fueron muy, como se le dice, sutiles a la hora de no mostrar su verdadero rostro de, megalomanía, de tomar el poder y no soltarlo jamás. Entonces, de por sí, lo que se llama chavismo es prácticamente el dominio de los militares, de las Fuerzas Armadas, dentro del gobierno nacional en todos sus aspectos. Se expandió, pues. Salen de los cuarteles y te llegan a los principales instituciones públicas importantes que le dan vida a la república y de paso te destruyen la llamada República de Venezuela y constituyen una república adaptada a sus intereses, como es la República Bolivariana de Venezuela, siempre apoyándose en los muertos, en el pasado, en la historia. Por supuesto que el chavismo vive, pero como lealtad a un sistema. Régimen es fuerza. Y no cualquiera puede con un régimen. Y sistema es todo lo constituido, todo lo organizado para que el sistema se mantenga como tal en el poder. Pero hay otra cosa importante. O sea, estoy hablando de Caldera. Caldera fue un traidor a la patria. No defendió a las comunidades indígenas de ese entonces, en 1969, el 2 de enero. Rafael Caldera soltó a personas que atentaron contra la democracia y una vez sueltos, nunca se redimieron, nunca se arrepintieron, sino que reevaluaron sus estrategias y me imagino yo que para evitar otra intentona golpista, como sucedió el 27 de noviembre del 2002, se cumplieron 21 años de ese episodio. 21 años, a ver, 2002, 12, 22, sí. Para evitar que lo derroquen, que lo tomen, que le hagan intentonas militares golpistas, el cobarde, el traidor, el vendepatria de Caldera, suelta a los golpistas y los golpistas se organizan con los medios de comunicación social, con financiamiento incluso de diversas partes del sector privado, de la comunidad internacional incluso, porque el odio a Carlos Andrés Pérez era tan imperdonable que
no le aceptaban un segundo periodo presidencial, cuando en verdad el presidente Pérez lo que buscaba era la era de la descentralización y la reducción del tamaño del Estado. Entonces, esas son todas las anomalías y todos los problemas políticos que tenemos acá. Entonces, el grado de confianza, credibilidad, de aceptación, de identidad con el gobierno nacional, en verdad cuesta mucho, cuesta bastante. Decir yo soy socialista, chavista hasta la muerte, hasta donde pueda, yo con Chávez vive, la patria sigue, y lo siento desde mi corazón, hablar de esa manera. Hermano, cuando estás pasando mucha necesidad, muchas carencias y muchos problemas, porque te devaluaron la moneda hasta cierto punto, que te negaron el acceso de los dólares, tanto en los cupos viajeros, en los cupos electrónicos, te negaron los dólares en todos los sentidos, te quedaste sin dólares. Se formó lo que se llamaba el control de cambio, un grupo privilegiado de presas de maletín que tenía acceso a los dólares o incluso a las minas de oro que se están explotando y lo obtienen de forma barata para después venderlo caro en el mercado y se hacen millonarios. Es decir, Venezuela lamentablemente ha sufrido mucha falta de conciencia. Por desgracia, no lo puedo asegurar, no tengo las pruebas del caso, no puedo mencionar ni un solo nombre al respecto. Todo esto se presume, mas no se confirma. Pero yo te digo algo como para finalizar este video. Valeria Hart fue una heroína valiente, patriota, sufrió la segregación racial evidente de sus derechos sociales y políticos en su país o en su región donde ella vivía, en Guyana. Buscó la libertad de los guyaneses para que se incorporaran a la Venezuela de ese entonces. Y Rafael Caldera, por temor a ser considerado o etiquetado de comunista, por el estilo de la guerra de guerrillas, le dio la espalda a estas personas de los cuales muchos terminaron muertos o presos en esa oportunidad. Miren, yo les voy a decir una cosa antes de finalizar este video. Si tanto se habló en este gobierno de dos presidentes, sobre todo el primer presidente, si tanto se habló de Simón Bolívar, para conseguir la libertad de el dominio del imperio español, eso no fue de gratis, ni fue un regalo, ni fue como una gracia divina así que llegó así, les toca quedar libres, tal. Murió mucha gente e incluso en tiempos de guerra a veces Bolívar tuvo que actuar muy duramente, lamentablemente según se dice la historia, hasta contra gente inocente, porque la matanza iba por ambos bandos, no solamente de un solo bando. Y fue una guerra de mucha sangre y sufrimiento, de mucho dolor. No digo de que tengamos que ir a la guerra directamente con Guyana, y detrás de Guyana está, por supuesto, unos aliados muy fuertes que son Gran Bretaña y los Estados Unidos, con la ExxonMobil y el petróleo barato o el petróleo gratis a cambio de seguridad que hay en Guyana. No digo, pero sí se debe estudiar paso a paso, pero unidos con una gran sociedad venezolana
que ama y quiere a su país. Si en este momento el gobierno nacional venezolano te pide tu opinión como venezolano para saber si la mayoría de los venezolanos coincidimos que estamos en contra de ese dictamen legal de la Corte Internacional de Justicia, que queremos formar el Estado de la Guyana Esequiba, que queremos cedular a los guyaneses como venezolanos y que se integren a nuestra madre patria. Que desconocemos el despojo que se dio en el laudo arbitral de París de 1899 y que reconocemos el laudo arbitral de Ginebra de 1966. Creo que no me recuerdo el mes, pero fue mucho antes, meses antes de la independencia de la Guyana Esequiba, pues. Entonces, estimados amigos, eh, vamos a cerrar filas con nuestro gobierno nacional venezolano o vamos a tergiversar las intenciones del referéndum en buscar la unión y el apoyo de todos los venezolanos y vamos a decir que aquí lo que se está buscando es un estado de excepción porque un estado de excepción porque sencillamente el gobierno nacional se siente derrotado en las elecciones presidenciales del 2024, que todavía falta mucho para eso. Mientras tanto, ¿qué vamos a esperar? Que se asienten ya las bases militares extranjeras y operen dentro de la Guyana Esequiba. Eso es lo que tenemos que esperar nosotros. No lo sé, pero se está intentando todos los medios legales posibles, pacíficos, diplomáticos, para la recuperación de ese territorio que por supuesto, por las buenas, el presidente de Guyana no lo va a aceptar, ni el gobierno de Guyana jamás va a aceptar algo así. Vamos a ver después del domingo, después del referéndum, cuál será el próximo paso a dar desde el punto de vista de las relaciones internacionales, hasta qué punto Venezuela puede hacer ejercer sus derechos sobre este territorio y a ver hasta dónde es capaz de llegar este gobierno. Si se van a esconder y los van a dejar morir y ser masacrados con lanzallamas, como fue el primer gobierno de Rafael Caldera en 1969, o en verdad nos vamos a unir todos en el momento que tuvo que llegar, llegó y punto. No, que tomaron el momento del Esequibo como medida de distracción y buscaron un estado de excepción para privar de los derechos civiles y políticos a todos los venezolanos. Que cualquier venezolano puede ser considerado traidor a la patria y puede ser perseguido y puede ser apresado y todo lo demás que a ustedes se les ocurra. Yo estoy a favor de un gobierno valiente, valeroso, que se enfrente a las grandes potencias, como lo hizo Cipriano Castro, y haga valer nuestros derechos con autoridad, con respeto y con altura y gallardía. Yo, particularmente, Ernesto Rondón, me muestro a favor de, eh, de votar por las 5 preguntas a favor, los 5 sí, mañana 3 de diciembre del año 2023. Es mi decisión personal, puede que esté equivocado, no lo sé. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, otros lo verán legal, otros lo verán ilegal,
otros lo verán como algo improcedente, otros lo verán como algo que no era necesario porque las funciones del Estado de por sí es defender la soberanía nacional, de que por sí eso es nuestro. Pero si el gobierno venezolano toma una línea dura de dictadura vertical, entonces no. El gobierno de Venezuela decidió crear tensiones y conflictos con Guyana y no consultó con nadie y estamos al borde de la guerra por culpa del dictador que está en Miraflores, una cosa así. Entonces si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz entonces. Yo creo que cada quien debe ejercer sus derechos. El despojo más grande que se ha dado, yo creo que en el continente americano, porque si hablamos de la Unión Soviética y todos los países que fueron anexados y luego esa Rusia que está destruyendo, acabando con Ucrania, eso es Europa. Pero a pesar de que Venezuela sufrió mucho despojo y mucha falla por Colombia, por Brasil y por Guyana, por Inglaterra, y que si no nos quedábamos quietos en el laudo arbitral de 1899, iban a la fuerza, iban a tomar todo el Estado Bolívar, nos amenazaron a la fuerza, si no aceptábamos el laudo arbitral en esa época de finales del siglo XIX, yo creo que el despojo más grande en el continente americano sucedió de los Estados Unidos contra México. Se llevaron prácticamente más de la mitad del país de México, pues, de los Estados Unidos. Sale Arizona, sale Texas, sale California, qué sé yo. Y eso es muy doloroso. Y personas que son mexicanas por historia pudieron haber explotado las riquezas de ese territorio si fuera México. El petróleo y las otras riquezas en Texas y lo que se dio en esa zona. Pero estos grandes gobiernos como estos imperios, vamos a llamarlos así, con un concepto que es anticuado, ¿no? Extemporáneo, fuera de contexto, pero sí, estos imperios expansionistas como Gran Bretaña, que los límites del imperio de Inglaterra llegan hasta donde lleguen sus dominios en el mundo, como los Estados Unidos de América, como la propia Unión Soviética en su momento, los comunistas de ese entonces, como cuando hablaron en algún momento de la llamada la Gran Cuba Socialista, como la gente del CARICOM que quieren apoderarse de todo el Mar Caribe, de todas las islas, había por haber, y dejar a Venezuela en 4 bloques prácticamente, que no puedes ni sacar un barco al Caribe porque entonces tienes que pedirle permiso porque te metes en los límites de otros países. Entonces, Venezuela ha sido un país que ha sufrido mucho. Ha habido mártires a lo largo de la historia. Lo comprobamos con la lectura que acabamos de realizar con Valeria Hart junto con su esposo. Y yo personalmente, yo prefiero apoyar al gobierno venezolano en pro de la recuperación del territorio del Esequibo. Esa es mi postura, puedo estar equivocado, pero me molesta, me indigna cuando potencias que no tienen nada que ver con nuestra situación geopolítica, de nuestro mapa político territorial, ejercen su poder como la Corte Internacional de Justicia, diciendo que Venezuela no puede
a tomar ninguna acción, ni diplomática, ni militar, ni nada en los estilos, lo ordena, que no puede hacer nada porque ese territorio es jurisdicción de el gobierno de la Guyana, de la cooperativa de Guyana. Y así, y listo, pues. Cerrado el caso. No, que Venezuela de pronto tiene mal prestigio en el mundo por lo de el llamado chavismo, socialismo del siglo XXI. Nosotros todos somos venezolanos, incluso ya hay gente de partidos de oposición que se están uniendo a la defensa del Esequibo. Le guste la gente o no, eso se está dando, no soy el único. Así que mi llamado es salir a votar y ejercer su derecho al voto. Cada quien lo haga según su dicta su conciencia. Hay influencers que dicen que abstenerse es un acto de rebeldía, abstenerse es votar. Yo digo que abstenerse es entregar las instituciones, entregar la patria, entregarlo todo. Abstenerse es hacerte el loco. Eso es lo que pienso yo. Otros de pronto dicen de que no todas las preguntas hay que votar por el sí, que hay que apoyar la Corte Internacional de Justicia. Ya vieron el pronunciamiento, cómo se manifestó en contra de Venezuela. Sí, desconociendo los derechos históricos y documentales de Venezuela, ya que no existía ningún país de la Guyana cooperativa, ni en 1899, ni en el Acuerdo de Ginebra de 1966, antes de la Declaración de Independencia. Entonces, estimados amigos, muchos dicen no salgas a votar en redes sociales. Yo digo, con toda la humildad, poder estar equivocado, pero yo amo a Venezuela. Yo desde pequeño en mis libros de primaria, yo rayaba a color, me acuerdo, con un creyón morado, la zona en reclamación, y así lo estudié como tal, así me formé. Desde la misma primaria, desde niño, desde que me fui haciendo hombre, y yo veo que si llegó el momento de actuar enérgicamente por vía diplomática o por las vías necesarias que considere el gobierno nacional, eso está por encima de cualquier elección presidencial, de cualquier acción política opositora en contra del régimen venezolano. Esa es mi opinión, puede estar equivocado. Si en verdad te gustó el video, si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien o te llamó la atención. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo por favor. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón. Yo le haría una estatua y haría un museo en honor a la vida y obra de Valeria, de la indígena Valeria Harp, ¿verdad? Como signo de inspiración a la altura de los independentistas de Venezuela que lucharon contra el imperio español por la libertad de Venezuela. Yo la llevaría incluso hasta los próceres allá. Yo personalmente pensaría de ese modo. Pero bueno, eso está en manos del gobierno nacional. Que Dios los bendiga a todos, se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Estamos a 2 de diciembre del 2023 y son las 9:30 de la noche. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.